platicado que en el mundo judío, durante 3 semanas, ellos, pues, son semanas de luto, de los días que van del 17 de Tamuz, ¿hasta qué día, hermanos? ¿Qué día en el calendario hebreo? No, ni se acuerdan. Del 17 de Tamuz al 9 de Ab. ¿Ok? Y durante esas 3 semanas, pues son semanas que les llaman de duelo, semanas de destrucción, semanas de juicio. Y es por los eventos que, bueno, por lo que hemos mencionado, los eventos ocurridos durante el 9 de Ab. Entonces ellos desde 3 semanas de anticipación empiezan con este tema de los ayunos y de los ruegos, lecturas especiales. Y dentro de esto, durante estas 3 semanas, la Haftará elegida, pues no es precisamente una Haftará que esté relacionada en cuanto a tema como todas las demás, sino que son lecturas de los profetas Jeremías, Isaías, que hablan acerca de la destrucción del templo y de juicio de parte del Eterno. Y a cada Shabbat le dan un nombre. Por ejemplo, hoy es Shabbat Hazón, que significa visión, y le da el nombre la Haftará elegida para este Shabbat. Y lo que sí es que ellos siempre programan para que esta Haftará correspondiente a la parashá que estudiamos esta semana, que fue la parashá, ¿cuál, hermanos? Devarim, que ya vimos durante toda esta semana, que es el discurso de Moshe a la nueva generación antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, lo que yo sí veía es que ellos lo programan así, que en este Shabbat, previo al 9 de Ab, se estudie la parashá de Devarim, y que es como una contradicción o un contraste, que la Haftará nos habla de, pues, que ya estaban a punto de entrar y recibir la recompensa de la tierra prometida, y en medio de esta porción recordemos lecturas de juicio, de destrucción. Entonces está ahí como que ese contraste que nos recuerda que todo lo que el pueblo tuvo que pasar, el juicio, los 40 años, hasta llegar a ese momento, pues era parte del entrenamiento que el pueblo de Israel tenía que atravesar. Y bueno, para este tiempo, cuando el profeta Isaías escribe la porción que vamos a estudiar, pues ya habían pasado como 800 años que el pueblo había entrado a la tierra prometida. Pero pues vemos que la situación espiritual pues no era nada buena. Bueno, eso es lo que vamos a leer ahorita. Y la porción de la Haftará que vamos a estudiar se encuentra en Isaías capítulo número 1, versículos del 1 al 27. Isaías 1 del 1 al 27. Les decía que este se llama Shabbat Hazón, y es porque la primera palabra que aparece en Isaías es la palabra Hazón, o visión al español. Visión. El capítulo 1 comienza diciendo visión de Isaías, o en hebreo, ¿cuál es el nombre del profeta? Yeshaya o Yeshayahu. ¿Y qué significa? ¿Mande? Ajá. Yesha es de la raíz salvación, y Ya o Yahu es de Yahweh. Entonces salvación y Yahweh son las palabras que están ahí en el nombre del profeta. Bueno, ¿ya vieron que comienza diciendo visión? Sí. Bueno, en hebreo es Hazón, y por eso este Shabbat se llama Shabbat Hazón. Shabbat previo al 9 de Ab.
Parashá Devarim y Haftará Jasón también se le conoce. Bueno, visión de Yeshayahu, hijo de Amón, que vio acerca de Yehudá y Jerusalén en días de Uzziyahu, Yotam, Ahaz y Yehizkiyahu, reyes de Judá. Bueno, aquí comienza identificando el tiempo en el que el profeta Isaías profetizó. Ya hemos hablado del tiempo, de la situación histórica en la que se encontraba Israel en aquellos días. Le habla a ambos reinos, tanto a casa de Israel como a casa de Judá, y son palabras de juicio. Y bueno, vamos a ir haciendo algunos comentarios brevemente, hermanos. Y la pregunta número 1 es: ¿a quiénes pone por testigos el profeta Isaías? Al cielo y la tierra. Okay. Al cielo y la tierra. Dice: oigan cielos y escucha tu tierra, que el Eterno ha hablado. Entonces, cuando hablamos de testigos, eso nos recuerda inmediatamente un juicio, ¿no? En términos legales, sabemos que en los juicios pues siempre se van a necesitar testigos, son partes muy importantes. Están los testigos, está el juez, están los acusados, y aquí el juez es el Eterno mismo, los acusados pues la nación de Israel, y como testigos el cielo y la tierra. Y en el mismo versículo 2, pues se empiezan a enlistar aquellas cosas que el Eterno va a condenar o estaba condenando del pueblo de Israel. Y el verso número 2 nos habla de que el pueblo pues se había rebelado en contra del Eterno, cometiendo faltas y pecados como cuáles, hermanos. Vamos a avanzar un poquito en la lectura y vamos a ir enlistando los pecados de Israel que encontramos en este pasaje. ¿Cuáles eran las faltas de Israel? Malagradecidos. Ok, malagradecidos. ¿Qué más? Aquí ¿Sí? Dice: hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su padre. Como que son malagradecidos. Sí, malagradecidos. Peor que un animalito como... De hecho, se utilizan animales que no son animales que se reconozcan por ser muy inteligentes. O sea, animalitos como el buey o el asno son animales que pues siguen sí instrucciones, pero no es un animalito que pensemos, hay un animalito muy inteligente, pues no vamos a pensar en un asno. Y aún así el pueblo de Israel pues se está diciendo: ustedes son más necios y más tercos que el burro o que el buey. Es una palabra fuerte en contra del pueblo de Israel, y por lo tanto eran malagradecidos porque no reconocían todo lo que el Eterno había hecho por ellos. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más se condena acerca de Israel? Dice que son depravados, Ajá. malhechores, Ok. Pecados. iniquidad. Ajá. Pecadores, pero ¿cuáles son los pecados? Pues son O sea, ahí los tienen que idólatras. interpretar un poquito, hermanos. Pues son idólatras. Ok, idolatría es un pecado. ¿Cuál otro? Rebeldes. Ok, rebeldía. ¿Qué más? Depravados. Pues, Depravación, ok. ¿Qué más? La lectura es hasta el versículo 27. ¿Mande, Iván? Es que también está el tema de las ofrendas, porque en un momento dado Elohim dice que ya está cansado de las ofrendas que le ofrecen. Ajá. Entonces también podría ser también que otro pecado sería las ofrendas no están bien hechas, o lo hacen en hipocresía, porque pues Ok. Hipocresía, sí, ahorita vamos a hablar más acerca de eso. También se condena que eran injustos, específicamente con los grupos vulnerables del pueblo, como los huérfanos y las viudas.
Perversos. Son malos y tienen perversos. Malos y perversos, ok. Bueno, ahorita si leen un poquito más a detalle van a ver que hay varias varios versículos en donde se condena el hecho de que no se preocuparan por sus viudas, por sus huérfanos. Habla específicamente a los líderes del pueblo y habla de que ellos aceptaban soborno, que eran injustos, que perseguían el lucro y no veían por Por su pueblo. por su pueblo. Bueno, entonces vemos que pues son palabras de condenación y de juicio por todos estos pecados que estaban cometiendo. Y esto, hermanos, iba a tener una consecuencia. La consecuencia es que había algunas cosas que el Eterno ya no iba a aceptar o ya no estaba aceptando de ellos. Entonces, ¿qué eran esas cosas que el Eterno rechazaba del pueblo, hermanos, debido a su conducta? Las ofrendas y las oraciones. Así es. Dice el versículo número 10, 11, ¿para qué me sirve a mí la multitud de vuestros sacrificios? Y ahí habla pues de los sacrificios y las ofrendas. Esto quiere decir que el pueblo, a pesar de su mala conducta, seguían obedientes, entre comillas, en presentar sus sacrificios diarios. Se mencionan, pues, sabemos que había distintos tipos de ofrendas y aquí se mencionan pues las ofrendas por el pecado, las ofrendas quemadas como los holocaustos. Se mencionan ahí, de corderos. También se menciona en el verso número 13 se menciona otro tipo de ofrenda, además de los holocaustos. ¿Cuál es esa ofrenda, hermanos? ¿El incienso? El incienso. ¿Qué sabemos acerca del incienso, hermanos? ¿Recuerdan en qué consistían pues las ofrendas o el encender inciensos? ¿Qué propósito tenían? ¿Quién lo recuerda? ¿Por qué tenía que encenderse el incienso? ¿Cuándo se encendía? ¿Quién lo preparaba? ¿Qué especias eran incluidas? ¿Qué recuerdan acerca del tema del incienso? Porque leí un comentario muy interesante que ahorita les voy a compartir. Pero, ¿quién recuerda algo acerca del incienso? ¿Alguien sabe ¿Manda? ¿Sí? Ok, ¿y quién dio la fórmula de las especies que tenían que incluirse? El Eterno. Él dijo y él enlistó las especies aromáticas que tenían que ser incluidas en el incienso, ¿ok? Todos los días Se tenía que ofrecer diariamente como una ofrenda. Hasta hoy en día yo escucho que es como una frase muy común que estas ofrendas o que estas oraciones o que estas gratitudes suban como el incienso con un olor grato delante del Eterno. Son como que frases que se usan mucho en el cristianismo. ¿Manda? muy trilladas. Sí, un poquito, no digo que esté mal, pero digo, son muy conocidas y a veces no conocemos el contexto de por qué le estamos diciendo, ¿no? A qué incienso se refiere, qué propósito tenía, quién lo encendía. Pero bueno, pues ya nos comenta la hermana Leida, lo preparaban los sacerdotes, se encendía diariamente por órdenes del Eterno. Y aquí también dice el Eterno que las ofrendas quemadas y también el incienso pues ya le parecían a él abominación.
Incluso también vimos que el Eterno estaba rechazando sus oraciones. ¿En qué versículo nos dice eso, hermanos? Porque algunos mencionaron que las oraciones tampoco estaban siendo aceptadas. En el 15. Donde extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro, y aunque multipliquéis vuestras oraciones, no escucharé. ¿Ok? Entonces, el extender las manos, ¿qué significa? ¿O para qué se extendían las manos? Para bendecir. Sí, o sea, era una forma, una posición que utilizaban anteriormente como para hacer rezos, como voltear tu vista hacia el cielo y extender tus manos, y entonces elevabas un rezo, una plegaria. Entonces dice el Eterno que cuando hicieran esto, sus oídos iban a ser cerrados y no iban a ser escuchadas sus oraciones. Y todo esto debido a ¿qué, hermanos? A los pecados que ya mencionamos. Incluso sus santas convocaciones, sus Rosh Hodesh y Shabbats, dice el Eterno, no puedo soportarlos. Me cansé de soportar y son para mí fatiga. Entonces, pues llama la atención que a pesar del comportamiento que ellos tenían, de alguna manera seguían cumpliendo con estas cosas. Y bueno, este comportamiento es algo que también se puede repetir hoy en nuestros días. ¿Cuántas personas no podemos tener conductas religiosas, por decirlo de alguna manera? Estar orando, estar participando de ciertas cosas, estar presentando nuestras ofrendas, pero nuestra vida, pues, y nuestros actos diarios son vidas llenas de desobediencia, rebeldía y pecado. Entonces esto es algo que también puede ocurrir en nuestros días, y pues las consecuencias son graves, porque nada de lo que estamos haciendo tiene pues realmente ningún valor. Dice el Eterno que Él las rechaza. Imagínense que a alguien de nosotros tengamos un ruego, estemos orando y que el Eterno diga, yo no te voy a escuchar. O sea, mis oídos están cerrados para ti, es algo muy grave. Entonces, de aquí se desprende un concepto que veía en un estudio que se llama como hipocresía espiritual. Son personas que mostramos cierta religiosidad a la vista de pues nuestros hermanos, quienes nos rodean, pero realmente nuestros actos no están armonizados con eso que aparentemente demostramos. Y algo interesante que yo veía acerca del tema del incienso, es como les decía aquí, el Eterno condena que ellos como pueblo no estaban unidos. Y no estaban unidos porque, como vemos, les digo, van a encontrar varios versículos donde se habla de que ellos no se preocupaban por los más débiles de la nación. Entonces no había una unidad como pueblo, y veía yo que por eso el Eterno rechazaba el incienso, porque no sé si ustedes recuerdan, pero dentro de las especies que fueron ordenadas para elaborarlo, se dice que hay una que por sí misma huele, o sea, no tiene un olor agradable. ¿Saben cuál es, hermanos? Bueno, ¿alguien sabe cuántas especies son? 11, muy bien, pastor. ¿Y cómo se llama aquella que no huele bien? ¿Alguien sabe? Se llama olíbano. Olíbano. Y el olíbano es la especie 11ª. Entonces, esa especie no huele bien, no tiene un olor grato. O sea, si tú la hueles así nada más, pues huele feíto. Entonces, llama mucho la atención que el Eterno haya ordenado que dentro del incienso de aroma grato tuviera que incluirse algo que no huele bien por sí solo. Pero dicen los sabios que esto era para dar una lección. ¿Qué lección creen, hermanos, que el Eterno quería dar con esto? Con incluir una especie que no huele bien, pero que fuera necesaria para el incienso. ¿Qué lección práctica habrá detrás de esto? ¿Qué piensan?
Belita, ¿qué piensas, Belita? ¿Por qué el Eterno habrá incluido algo que no huele bien en el incienso que tenía que hacer de aroma grato? Es como para un equilibrio. ¿Ok? Dar equilibrio, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más piensan? ¿Qué aprendemos de esto? Que hay cosas que a veces que nos desagradan, pero que también tiene que estar involucrado. Ok, bueno, ¿quién más? ¿Qué otra lección espiritual habrá querido darnos el Eterno a través de esto físico? Pues a veces vemos personas como que pues buen testimonio, todo, ¿verdad? Y pues las vemos casi perfectas. Se puede decir así, ¿verdad? Pero pues, de repente también tenemos ese lado, ¿verdad? De que hacemos algo que no es muy agradable. Entonces, yo creo que también es como no somos perfectos. Ok, muy bien. Bueno, el comentario que yo veía decía que nuestros defectos, si nos ven así por sí solitos, pues pueden ser muy aparatosos y muy graves, pero a veces esos mismos defectos en unidad, como dentro de un equipo, pudieran pasar desapercibidos. Como que si entre todo el equipo esos defectos ya no son tan graves porque nos complementamos los unos a los otros, y que esa era la lección. Entonces, en este caso, el hecho de que el Eterno ya no aceptara el incienso era porque ellos habían perdido precisamente esa unidad como pueblo. Entonces ya no se cubrían los defectos o las faltas de otros como tal, porque ellos estaban, pues había mucha esa ideología del individualismo, podríamos decirlo así. Cada quien se preocupaba solo por sí mismo, eran egoístas, ya no trabajaban como un equipo, no se preocupaban los unos por los otros. Entonces el Eterno decía, así no acepto sus ofrendas porque no hay unidad en medio de mi pueblo. Entonces esa era la lección que yo veía, y que por eso el Eterno también rechazaba el incienso y las ofrendas. Entonces pues estas eran consecuencias muy graves, que el Eterno no los escuchara y que el Eterno no aceptara lo que hacían, pero pues todo tenía solución. El mismo Eterno aquí en este pasaje, a través del profeta Isaías, les dice, pero bueno, quieren que vuelva a aceptar sus ofrendas, quieren que escuche sus oraciones, ahí les va la lista de lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel, hermanos, para que sus ofrendas fueran aceptadas nuevamente? Lavarse y limpiar, purificar la iniquidad de nuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Ok, dejar de hacer lo malo. Entonces tenían primero que nada reconocer que estaban actuando mal y arrepentirse. No es nada más reconocer y decir, ok, estoy haciendo lo malo, ese es el primer paso. Pero el segundo paso era, deja de hacer lo malo, pero eso no es suficiente. También tenían que, verso 17 dice, aprender a hacer el bien. Entonces hay que recordar, hermanos, que nosotros a medida que vamos avanzando, muchas veces ya ni siquiera deberíamos de estar batallando con ciertas cosas, ¿verdad? Sabemos que hay pecados positivos y pecados negativos, pero si todavía estamos batallando con a lo mejor los mandamientos más básicos de cosas que ya sabemos que no debemos hacer, pues de repente nunca vamos a enfocarnos en lo que sí tenemos que hacer. Entonces se requieren ambas cosas. Dejar de hacer lo malo, lo que el Eterno dice, eso no, y ya lo sabemos de antemano, y ir un poquito más allá en nuestro nivel de obediencia y enfocarnos, ok, yo ya no hago nada de estas cosas, ahora sí, ¿qué es lo que sí tengo que hacer? O sea, no basta solamente con no hacer lo malo, sino que hay que además aprender a hacer lo bueno, y es lo que nos dice el versículo 17, aprendan a hacer lo bueno. Y luego dice, ¿qué más, hermanos, en ese listado? Dedíquense a la justicia. Dedíquense a la justicia, Ayuden al oprimido, apoyen los derechos del huérfano y defiendan la causa de la viuda. Bueno, ayuden, dice la versión de la hermana, pero hay otra que traduce mejor.
respecto a las personas que habían defraudado, restituir al agraviado. Entonces se requería una reparación de daños. Ok, voy a dejar de hacer esto, voy a ocuparme en hacer lo bueno, pero también voy a restituir a las personas que defraudé. Todo esto, hermanos, es parte de un arrepentimiento verdadero, el querer corregir lo que hemos hecho malo. Y en el judaísmo existe mucho como este concepto de expiar lo malo que hicimos, de reparar, de hacer tikkun, reparación. Entonces había que restituir a las personas que hemos defraudado, como el caso de ¿quién es Saqueo, verdad? Que dice que va a restituir no sé cuántas veces más, no recuerdo, pero no lo iba a hacer solamente ni siquiera iba a ser solamente por la misma cantidad, sino que lo iba a multiplicar. Tanto era su decisión de cambiar, que lo iba a hacer varias veces más. Entonces esto habla de un arrepentimiento verdadero, el restituir a quienes les fallamos y hacer justicia. ¿Con quiénes, hermanos? El huérfano y la viuda. Aquí está. Entonces, pues obviamente les decía, esto habla de la unidad que no tenían como nación y de lo que no estaban haciendo, y pues era sencillo. Las cosas que estaban haciendo mal, entonces había que corregirla. Si antes no ayudaban al huérfano ni a la viuda, pues ahora sí tenían que hacerlo. Y una vez que ellos hicieran esto, entonces sí, el versículo número 18 nos dice que el Eterno iba a perdonarlos y a limpiar sus faltas. Entonces ahí vemos establecido un proceso, hermanos, y nos damos cuenta que muchas veces queremos pedirle al Eterno, cuando reconocemos que estamos haciendo algo malo, ay sí, Señor, perdóname, y hasta ahí, ¿verdad? Pero ¿qué nos respondería el Eterno? De acuerdo a lo que vemos aquí, ok, para cuando yo te voy a perdonar es porque tú ya estás haciendo esto y esto y esto. Ya hay acciones previas que respaldan tu arrepentimiento o tu petición de perdón. Pero si nada más vienes a mí a pedirme perdón sin haber tenido un cambio de actitud, sin haber restituido a las personas a las que has dañado, sin enfocarte en aprender cómo hacer lo bueno, si aún no dejas de hacer lo malo, pues entonces no puedes venir a pedir perdón si no has hecho todavía, todas estas cosas antes. Y ahí el proceso es muy claro. Entonces también aprendemos pues la importancia de hacer las cosas en orden y lo que el Eterno espera de nosotros, que cuando vamos a pedir perdón y queremos que nuestros pecados sean perdonados y, como dice aquí, emblanquecidos nuevamente, es porque nuestras acciones pues respaldan ese perdón que buscamos, ¿ok? Entonces el perdón no es así, no funciona así sin nosotros hacer nada. El Eterno aquí nos dice que sí hay algo que tenemos que hacer para que el perdón sea obtenido. Me recuerda como si han escuchado cuando, por ejemplo, haces algo malo en otro país, bueno, como en Estados Unidos, que de repente tienes así como que te ponen multas o algo y que luego a veces te quitan la visa y luego tienes que ir y exigir un perdón. Pero pues en el perdón es como que todo un documento donde tú tienes que redactar ahí y luego lo tienes que pedir después de varios años. Como no, pues yo ya tengo tantos años sin haber cometido esta misma falta, y ahí tienes como que justificar todas las razones por las cuales mereces dicho perdón. Entonces, pues así nosotros, con nuestro juez supremo, si queremos obtener el perdón, pues deberíamos también tener ya redactadas ahí las acciones que justifican el que podamos pedir ese perdón. Y sabemos, bueno, que el Eterno es misericordioso y bueno con nosotros, pero nosotros también pues tenemos que hacer nuestra parte. Bueno, avanzamos. Ahí el Eterno entonces le da al pueblo de Israel lo que tienen que hacer. Ahí mismo les da la solución.
simplemente era que pues el pueblo realmente lo hiciera. Y el verso número 22 en los versos números 21 y 22 siguen utilizando figuras para hablar acerca del pueblo de Israel. También la semana pasada veíamos esta figura de una ramera que era fiel y ahora pues está llena de injusticia, y habla de otra figura que es una figura acerca de los metales. ¿Todos saben lo que es la escoria, hermanos? Hablando de los metales, verso 22. ¿Qué es la escoria? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Suciedad, no sé. Ok, todos sabemos que los metales tienen que pasar por distintos procesos, ¿verdad? Y uno de esos procesos es, pues, el fundirlo para poder trabajar con él, para purificar el metal, y ahí salen escorias, o sea, impurezas. Entonces, Israel era como la plata, pero ahora ha venido a ser como escorias, o sea, pura impureza, pura cosa que no sirve y no tiene valor. También se utiliza la figura de vino mezclado con agua. ¿Qué creen que significa esto, hermanos? Adulterado. Algo que está adulterado, que no es como el original. Ellos eran un vino, como veíamos la semana pasada, pero un vino de los buenos, de los más finos, de una uva así, deliciosa y todo lo que veíamos, y ahora es como un vino mezclado con agua, algo que está adulterado, que ya pues no tiene el mismo valor. Ajá. Ni sabor, así es. Es la misma idea de que no es puro. No es puro. No es puro, así es. Entonces, en el verso número 23, nuevamente se enfoca en los gobernantes, en los príncipes, como personas que aman el soborno. Otra vez se menciona lo que les decía de las injusticias con los grupos vulnerables del pueblo de Israel. Pero a partir del verso número 24, después de utilizar estas figuras, el Eterno les da palabras de consuelo y palabras de, pues que recuerdan lo que el Eterno iba a hacer con ellos si ellos enderezaban el camino. Dice, verso 25, volveré mi mano sobre ti y limpiaré como el jabón tus escorias y sacaré de ti todo tu estaño. Verso 26, restauraré tus jueces como al principio y a tus consejeros como al comienzo. Y después de esto te llamarán ciudad de justicia, Ciudad fiel. y ciudad fiel. Pero es importante, hermanos, el verso número 27, porque ¿cómo iba a ser rescatada el pueblo de Israel, hermanos? ¿Cómo dice el verso 27? Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Ok, Sión será rescatada con juicio. Con juicio. Entonces, sí hay un rescate prometido ahí por el Eterno, pero ese rescate se iba a obtener a través de juicio. El juicio es necesario. Cuando el Eterno habla ahí que los iba a limpiar y los iba a purificar, pues otra vez pensamos en ese proceso en el que los metales son sometidos a distintos procesos, son pasados por el fuego. Entonces, el juicio es necesario y tiene un propósito purificador. A ninguno de nosotros nos gusta, pues, que el juicio caiga sobre nosotros o recibir castigo de parte del Eterno, pero siempre es importante reflexionar que el juicio tiene un propósito purificador, el poder rescatarnos y restaurarnos. Por eso el Eterno, pues, trae juicio sobre nosotros. Entonces, en el caso del pueblo de Israel, pues iba a ser igual.
finalmente Israel va a ser rescatado, y si pues pensamos en el contexto, a pesar de que fueron conquistados, pues nuevamente pudieron regresar en algún punto de la historia, y como hemos aprendido, la profecía es cíclica, y aunque hoy todavía estamos en el exilio, Israel no ha sido reunificado totalmente, sabemos que así va a ser y confiamos en las promesas del Eterno, pero es importante recordar que para que volvamos a ser restaurados al reino completo, se necesita juicio que cada uno de nosotros está o puede estar ya experimentando, quizá en lo individual y también como nación. Entonces el juicio es necesario, hermanos, el juicio tiene un propósito santo, y pues somos bienaventurados cuando el Eterno sigue trabajando con nosotros, restaurándonos, perfeccionándonos, limpiando todas esas impurezas para poder venir a ser parte de su pueblo. A muchos nos gustaría que ahí dijera, bueno, si te voy a restaurar, pues nada más con amor y tú no vas a tener que hacer nada y todo ya así mágicamente, pero no. El Eterno no trabaja así, trabaja a través del juicio, y es importante conocer y recordar esto. Y en los versos pues finales de nuestra porción habla acerca de la restauración, como ya veíamos, y ese es el versículo final. Sión con justicia será rescatada, o con juicio, y sus cautivos con rectitud. Y hasta ahí termina nuestra porción de esta semana, hermanos, de la Haftará Jasón. Y con esto se concluyen también estas 3 semanas de Haftarot de destrucción o de castigo, como se conocen. Ya la próxima semana pues estaremos estudiando otra vez las Haftarot temáticas de acuerdo con los temas de la porción semanal. Pero bueno, pues ahorita con todo este tema, pues listos y preparados con nuestra mirada en el 9 de Av y en lo que pueda suceder dentro del pueblo del Eterno. El 9 de Av va a ser el día martes, ¿verdad? Pues, el día martes, entonces pues nos unimos con nuestros hermanos. Sabemos que si algo ocurre, pues todo está dentro de los planes del Eterno, y son cosas pues necesarias para acercarnos a nuestra restauración final, para prepararnos para recibir al Mashiach muy pronto. Entonces pues nada más lo que tenemos que hacer es estar listos y atentos, observando todo lo que está ocurriendo en el mundo, y nosotros preparándonos y santificándonos cada vez más. Y así vamos a concluir entonces, hermanos. Si nadie tiene algún comentario o algo más que agregar respecto a esta porción. ¿Algo más, hermanos, que quieran comentar antes de finalizar? ¿No? ¿Por allá atrás? ¿Hermana Leida? No, nada más recordar que Isaías era contemporáneo de Ajá, sí. Y que bueno, que fue profeta a los 2 reinos. Ajá. Y que luego se pasó a Judá cuando Asiria se llegó a Israel. Y me llamó la atención que en algo que decía que Isaías era muy particular porque tenía muchas cosas buenas de otros profetas, que era muy celoso, que era muy tenaz, pues que era, o sea, tremendo, ¿no? Que reunía las cosas buenas de muchos de los profetas. Y que había muchos profetas en la Biblia mencionados, pero él era Isaías, hijo de Amot. de Amós. Ajá. Sí, creo que sí hay varios que se llamaban así. No sé cuántos. Sí, como 6. Creo como 6 Isaías a lo largo de las escrituras. Muy bien, hermana, muchas gracias. ¿Alguien más? Ujú.
Ajá. Entonces yo me puse a leer desde el 1:1, todo el capítulo Ajá. completo para ver que estaba para el contexto. Sí. Y sacar todas las citas de la Torah donde decía, por ejemplo, decía hacer el bien, ayudar a la gente a acabar. Entonces ponía la cita de la Torah donde decía que teníamos que hacer ciertas cosas, ¿verdad? Ujú. Y entonces le estaba demostrando a la persona de que el pueblo había abandonado la Torah, Sí. y estaba enojado con él, y por eso les decía que no era necesario su trabajo porque era tiempo crecía, y que después volvieran a hacerlo lo mismo de antes, y después ya pudieran crecer con él. Ajá. Entonces muchos lo usan para decir, mira, aquí ya se aborrece el chaval, y las lunas nuevas y las fiestas que ustedes se dieron, pero son citas sacadas de contexto. Pero ahí mismo leyendo el capítulo completo se engancha. Sí, ni siquiera hay que ir a otro lugar porque ahí mismo en el mismo capítulo está el por qué no eran aceptadas. Sí. Sí, también hay que ver esto ahí. Hay mucha gente que dice así cuando éramos cristianos, decía, yo pasé al frente, ya me salvé. Yo levanté la mano, ya me salvé. Yo hice calor pastor, ya me salvé. No, esto es un proceso que tal vez le lleve toda la vida. Un proceso que tiene que ir como en el caso de los drogadictos, hasta que no reconocen que son drogadictos, los que fuman, los que toman, no se podrán salvar. Entonces, es un proceso que lleva tiempo. Como dice el apóstol Pablo, hay que seguir a la meta. Puede ser ahorita, puede ser mañana, tal vez. Aún así me dice que ya con la muerte no lo vamos a permitir. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. A lo mejor hay alguien que ha salvado así, pero muy pocos. Sí. Así es. Y pues sí, estamos en ese proceso entonces. Sí, hermano. Respecto a lo que decía la hermana Eli, me acordé de lo que nos decía Roge, que es porque no leemos con cuidado, que no leemos, que nos confundimos. Y entre semana también estaba estudiando de esta porción de la parashá que al principio de Devarim se mencionan algunos lugares que en realidad también nos decían que debemos de conocer geografía, por lo menos la geografía que funciona en la Biblia, porque vienen ahí unos lugares que realmente no estaban, o sea, si vamos a checar con geografía, no checan, no coinciden. Entonces decía el hermano que está hablando en el nivel de Pasha. Entonces que tenemos que, o sea, pues ahora hay que estudiar, no nada más leer, sino estudiar. Porque después también, como dice Judas, preparados para la demanda como por parte de la hermana, que cuando nos pidan, ¿verdad? O sea, debemos estar bien preparados. Y si no estudiamos, pues cómo nos defendemos. Si alguien dice, no, pues la Biblia no es válida porque mira todo lo que dice ahí, ve al mapa y no existe. Entonces, si no conocemos los niveles de interpretación, si no conocemos la historia, porque de varios pues hace un repaso de todo lo que ya pasó el pueblo, pues cómo presentamos, ¿verdad?, la explicación. Entonces, debemos de leer con cuidado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hermanos, sí. Una cosa también que debemos checar siempre es a veces dejamos el texto, ahí dice que ya no acepta una nueva, no acepta chaval, no acepta ramplea, no acepta cosas, pero si tienes el contexto, entonces vas a dar cuenta que agarramos el puro texto, como los hijos, todas las definiciones tienen una frase bien hecha, ¿verdad? Como por ejemplo, los presbiterianos teníamos esto. Dios es luz y por la luz no nada prevalece. Los testigos de Jehová tienen el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Cómo vas a perseverar en el mal? Con las actitudes cambiadas. Entonces hay que llegar al contexto de qué está hablando. Aquí en este caso es que Israel estaba manchado en injusticia, estaba manchado en sangre, estaba manchado en muchas cosas para sacar sus ofrendas. No las puede aceptar por el pecado de ellos. Pero no dice que odie la tierra. Sí. Sí, pues que tenían, les digo, todo está relacionado por lo que vemos de la injusticia que había y la falta de unidad como pueblo. Yo creo que pues lo que el Eterno les dice es que primero tenían que solucionar esas cuestiones, pero no tenían que dejar de hacer lo otro, simplemente tenían que armonizar sus actos con lo que ya hacían.
y creo que el mismo principio lo enseña nuestro Adón Yeshua cuando dice que cuando presentes tu ofrenda y si recuerdas que tienes algún problema con tu hermano, dejes ahí tu ofrenda y te reconcilies con él, y entonces pues ya regresas otra vez y presentas otra vez tu ofrenda, pero es como que no dejes de hacer una cosa porque ambas son correctas, pero pues primero necesitas también reconciliarte. Entonces es lo mismo acá, el Eterno les está diciendo que ya no lo hagan, que ya simplemente les está diciendo pues regresen a la justicia social, a preocuparse los unos por los otros, únanse como nación, y entonces y continúen presentando sus ofrendas y sus sacrificios. Entonces eran ambas cosas las que tenían que hacer, ambas cosas eran importantes, y pues sí, es lo que aprendemos, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a concluir, hermanos, así. Como les decía en un inicio, nuestros hermanos judíos hacen estas lecturas y las leen con el propósito precisamente de reflexionar, autoinspeccionarse, cuáles son las cosas que quizá hoy en día nosotros nos pudieran estar estorbando nuestra relación con el Eterno, qué podría ser eso que nosotros tenemos que arreglar para que nuestras oraciones sean plenamente escuchadas, para que podamos presentar con toda libertad nuestras ofrendas, para que podamos servirle al Eterno sin ningún obstáculo, cuáles pudieran ser esas cosas que hoy en día nos están estorbando. Entonces, cada uno de nosotros debe de ir como cada semana, a la reflexión, a que el Eterno nos guíe y nos muestre nuestras faltas, y pues como cada semana tratar de corregirnos y de incrementar nuestro nivel de obediencia, de dejar de hacer lo malo y de hacer lo bueno. Entonces, pues por eso es que nuestros hermanos leen estas lecturas que pudieran parecer bastante fuertes, pero que tenemos que aplicar a nosotros. O sea, tampoco cuando leemos estas profecías siento que algunos quieren como que pues desconectarse y como que decir de que no, pues eran tremendos la casa de Judá de aquellos días, muy necios, pero no, o sea, esto lo estudian y lo leen hoy en día, no nada más por lo que ya ocurrió, sino tratando de buscar una aplicación personal. Recuerden que nosotros también estamos, así como aquella generación de israelitas que estaban a punto de entrar a la tierra prometida, nosotros también estamos a punto de entrar a la tierra prometida, y así como Moisés les tuvo que recordar cada cosa, como cada punto donde hubo rebeldía dentro del pueblo de Israel, para que les sirviera como una enseñanza y no repetir los errores, pues lo mismo pasa con estas profecías que fueran dichas a el pueblo de Israel en algún momento, porque pues son pecados que seguimos cometiendo, hermanos. También muchas veces dentro de nuestras congregaciones hay injusticias, hay falta de unidad, y cada quien pues sigue batallando con la idolatría en distintos aspectos. Entonces estas palabras son aplicables para nosotros hoy en día, cercanos al regreso de Mashiach, cercanos a entrar en la tierra prometida. Entonces pues no lo vean como algo lejano, como algo histórico, como algo que pasó y es ajeno a nosotros, porque todas las faltas de Israel nosotros como pueblo también las hemos cometido, y así como la profecía es cíclica, desafortunadamente los errores también son cíclicos. Entonces pues seamos esa generación que estuvo lista y preparada para entrar y tomar la heredad que Dios les estaba dando. Así también nosotros pues estamos en esa preparación, pero es para eso, para poder reflexionar y hacer los cambios necesarios. Entonces, bueno, así vamos a concluir esta semana y nos vemos la próxima. Shabbat Shalom y saludos a la hermana Norma Tilano, que nos dejó saluditos por aquí. Adiós. Shalom.